favor de permitirse abrir un momento su micrófono para realizar la pregunta y pues con mucho gusto vamos dando la retroalimentación. Me gustaría empezar planteando desde la práctica el concepto de muchas personas tienen diferentes concepciones de lo que es la vida. Para fines estrictos dentro de la biología, un organismo vivo es aquel que cumple con las funciones fisiológicas básicas, es decir, que va a cumplir con nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, obviamente en el crecimiento estamos hablando de que el individuo tenga la capacidad de realizar diversos procesos metabólicos que le permitan la absorción de nutrientes y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, pero básicamente con que se cumplan esos, reproducirse y morir, estamos hablando de un organismo vivo. Entonces, los organismos vivos son tanto las plantas como los seres humanos, los animales, etcétera. Y entonces, una célula es el ejemplo perfecto de estos 4 procesos fisiológicos base, porque una célula eso es lo que hace. La célula, recordemos, es la unidad fundamental de la vida. Entonces, si una célula cumple esas funciones, cuanto más un ser humano, ¿no? Ahora bien, en esta cuestión quiero pasar y hacer énfasis en el hecho de que las células pueden llegar a ser de diferentes tipos. Es decir, tenemos la célula más sencilla, que sería la procariota, que es la de las bacterias, y tenemos una célula un poco más compleja, que es la célula eucariota. Esta célula está constituyendo a lo que son los seres humanos, las plantas y los animales. Ahora bien, a su vez, nosotros dentro de nuestras células tenemos un montón de información genética. ¿Qué quiere decir esto? Que es demasiada información que nos va a permitir o que nos va a indicar, digamos que son como las instrucciones de qué es lo que se tiene que ir haciendo. El material genético, el ADN, es decir, todo aquello que nos guía, que nos conduce, pues bueno, todo eso está encerrado en un cúmulo de genes, ¿no? Entonces, está ahí enrolladito, como podrán ver en la imagen que tengo en la parte baja, donde está un chico y está después lo que es la cadena del ADN, y bueno, posteriormente hasta el final se puede ver lo que es un cromosoma. Ahí, en ese cromosoma, que es igual a una célula, está depositada toda la información genética de un individuo, es decir, todas las instrucciones para que ese individuo sea total y enteramente funcional. Y entonces vamos a ir viendo cómo es todo este proceso y cómo todo esto nos va a permitir entender también al hombre desde el aspecto biológico. Les comentaba, la célula es la porción más pequeña de materia viva, es capaz de realizar todas las funciones que habíamos comentado anteriormente: reproducirse, respirar, crecer, producir energía, almacenar energía, etc. Existen 2 tipos de células con respecto a su origen, que son las células vegetales y las células animales, y en ambos casos se presenta un alto grado de organización, y pues este grado de organización se va a ir dirigiendo por diferentes estructuras internas que van a estar delimitadas por una membrana. En la diapositiva podrán ustedes observar un esquema de lo que es la célula vegetal y la célula animal. Son sumamente similares, diferenciándose básicamente por el hecho de que la célula vegetal posee cloroplasto para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, y bueno, a diferencia de la célula animal, que carece de los mismos. Judy, un favor. Dime. ¿Podrías ver si hay en la sala de espera 2 participantes, porfa? Sí, claro. Listo, los voy a admitir. Gracias. Sí, por nada. Perdón, es que empiezo a agarrar carrera y
me resulta un poco difícil. Hablábamos ahora de lo que es la teoría celular. La teoría celular básicamente son como una especie de principios, digamos, o como de bases que nos van a permitir conocer mejor lo que es entender, mejor dicho, cómo se da todo este proceso de, ay, ¿cómo decirlo? Básicamente nuestra teoría celular nos va a estar dando como los pasos o como tal, las bases de si se acepta o no se acepta la percepción de vida. Entonces, en este caso, dentro de los tres principales postulados son, número uno, todos los seres vivos se forman por una o más células. Recordemos, es la unidad estructural o base de la materia viva. Toda célula se va a estar originando a partir de una célula preexistente. ¿Qué quiere decir esto? En este pequeño postulado de nuestra teoría celular se descarta completamente la teoría de la generación espontánea y se acepta únicamente la teoría que nos dice que toda una célula tiene que provenir de una célula preexistente. Es decir, si no hubiera habido una célula en un inicio, no podría estar habiendo actualmente una célula hija, por así decirlo. Y pues bueno, la célula va a ser la unidad funcional de los seres vivos y bueno, todas nuestras funciones vitales van a estar ocurriendo en ella, ya sea al interior o sobre ella. La genética es la parte de la biología que está estudiando mayormente lo que son las células. Y entonces el objeto de estudio de la genética como tal son los genes, los cuales se forman por diferentes segmentos, ya sea de ADN y de ARN. Es decir, de ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Una vez que se da la transcripción del ácido ribonucleico mensajero, pues bueno, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia, estos van a estarse sintetizando a partir del ADN. En el esquema que les pongo en la diapositiva, pueden estar ustedes observando que hay dos hebras, que se les llama la cadena, ¿no? Como tal, la cadena madre, o las hebras originales. Entonces, estas dos cadenas lo que van a estar haciendo es compartir la información genética o contener la información genética de un individuo. Es decir, dentro de nuestro ADN están, les decía yo, las instrucciones de todo un individuo. ¿Qué quiere decir esto? Va a estar depositada ahí la información de cómo este individuo va a ir creciendo, de qué manera va a ir creciendo, si el individuo tiene los ojos de color, si tiene el cabello de color, si tiene la tez un poco más clara o un poco más oscura, etcétera. Todo esto, toda esta información, todos estos caracteres están depositados en nuestro ADN. De igual manera o de igual forma también dentro de nuestro ADN hay determinados padecimientos que pueden llegar a determinado a activar. Hay personas que dentro de su ADN, todos tenemos genes oncogénicos o también llamados oncogenes. ¿Qué quiere decir en algún momento de nuestra vida de llegar a padecer cáncer? ¿Qué es lo que puede o no puede hacer que estos oncogenes en algún momento determinado se lleguen a activar? Una de las cuestiones es qué tan presentes están estos oncogenes dentro de nuestro ADN, ese es uno. Número dos, uno es el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Cómo la persona se va a estar desarrollando en su ambiente, si hay algún agente externo que puede llegar a hacer que en algún momento se llegue a dar la activación de los mismos. Y en tercer lugar,
es también los hábitos del individuo. Entonces, por ejemplo, hay personas, hay mujeres mayormente que son las que están mayormente afectadas por el padecimiento de cáncer de mama, que tienen estos oncogenes dentro de su cadena de ADN. Y entonces, esto lo potencian con muchas veces con unos malos hábitos al momento de comer, por ejemplo, el exceso de grasas saturadas, el sedentarismo, todo esto, pueden ser algunos factores externos que en algún momento determinado, que el cuerpo no esté en las mejores condiciones, puede darse la activación de estos oncogenes. Entonces la persona puede llegar a padecer esta enfermedad. Esto no quiere decir, cabe recalcar, no quiere decir necesariamente que una persona que tenga oncogenes o que tenga herencia genética de cáncer de mama lo va a desarrollar, sino más bien quiere decir que tiene una mayor probabilidad de ser afectada por él. Entonces, el ADN básicamente va a estar controlando la estructura y el funcionamiento de cada una de nuestras células y tiene la capacidad de crear copias exactas de él mismo después de un pequeño proceso que se llama replicación. Ahora bien, toda nuestra información genética es 50% provista por nuestra madre y 50% por nuestro padre. Entonces, cada individuo estamos formados por el 50% de información genética de nuestro padre y 50% de la información genética de nuestra madre. A su vez, nuestros padres estuvieron formados en su momento por el 50% de información genética de su padre y de su madre. Entonces, resulta muy interesante cómo la mezcla de toda esta información genética puede generar un individuo completamente diferente o extremadamente similar a los progenitores. Y este es el caso, o esto es el fenómeno que en su momento estuvo observando Gregor Mendel, o también conocido como Gregorio Mendel. Mendel lo que estuvo observando es que había algunos individuos, él estuvo trabajando con chícharos, que es Physarum sativum, él estuvo trabajando con estos organismos y se dio cuenta de que había ocasiones en las cuales los chicharitos eran sumamente similares a las plantas progenitoras. Es decir, él estuvo trabajando con chícharos amarillos y lisos y estuvo trabajando con chícharos verdes y rugosos. Y entonces se daba cuenta de que en algunas ocasiones salían algunos chicharitos verdes lisos y algunas veces salían unos chicharitos verdes rugosos. Y entonces a él le llamó la atención toda esta situación y poco a poco fue como investigando más al respecto. Gracias a esta investigación por este hombre, por este monje, pues bueno, es que tenemos las famosas leyes de Mendel que han dado origen a lo que es la herencia genética actual o la herencia genética moderna. Entonces, yo les comentaba hace un momento que está lo que es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Este ADN es una hebra, hagan de cuenta como si fuera un ovillo de lana, como si fuera una bola de lana o una bola de estambre. Básicamente así es nuestra información genética. Si ustedes, por ejemplo, extienden una bola de alambre, van a darse cuenta que es extremadamente larga, o sea, muy, muy larga. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes poco a poco la empiezan a enredar, la empiezan a empaquetar, enredar? Bueno, poco a poco se va reduciendo, se va haciendo más pequeña y puede llegar a caber en un menor espacio. Lo mismo ocurre con el ADN. Lo mismo ocurre con nuestra información genética. Se va empaquetando o se va enredando de tal forma que llega a ubicarse en lo que son nuestros cromosomas. Y estos cromosomas es la información genética que posteriormente nuestros padres nos van a estar heredando. Los seres humanos, los Homo sapiens, tenemos 23 pares de cromosomas. Es decir, tenemos 46 cromosomas en total, 23 pares que nos van a ser heredados tanto por nuestro padre como por nuestra madre. Ahora bien, retomando las leyes de Mendel, estas son el conjunto de una serie de reglas básicas
por las cuales él trató de explicar cómo se transmitía la herencia genética, es decir, las características que en un momento determinado podrían llegar a heredarle los padres a sus hijos. La primera ley de Mendel es conocida como la ley de la uniformidad. Esta ley nos dicta que al momento de que nosotros usamos dos variedades de una especie que son, por así decirlo, una raza pura, pues bueno, cada uno de los individuos resultantes, es decir, cada uno de los hijos de esta primer generación va a tener los caracteres determinados exactamente igual que por sus progenitores. Como ustedes pueden observar, ahí hay una palabra que dice fenotipo. El fenotipo es cómo luce un individuo, es decir, cómo se ve una persona. Entonces, una cosa es el fenotipo y otra cosa es el genotipo. El genotipo es toda la información genética que tiene un individuo gracias a sus padres, pero el fenotipo es cómo va a visualizarse un individuo. Es decir, en algunas ocasiones